Hubo una vez un bosque maravilloso, lleno de luz, en el que vivían toda clase de animales. Un día, de repente, empezó a llover. Y cada vez llovía más y más y más. Tanto y tanto llovió que los animales tuvieron que refugiarse en la montaña más alta del lugar. El agua los rodeaba y no dejaba de subir. Así que, para resguardarse, decidieron meterse en una cueva. Y de repente dejó de llover. A las pocas horas, algunos animales comenzaron a sentir hambre. Entonces pensaron que alguien debería salir a buscar comida. El zorro, bien dispuesto, se ofreció. ¡Yo! ¡Quiero ir yo! ¡Puedo ir yo! Pero el oso era el más grande y el más fuerte de todos. Debía ir él. Más tarde, los animales tuvieron sed, pero todavía era peligroso salir. El zorro se volvió a ofrecer, pero los demás rechazaron de nuevo su propuesta, y un grupo de flamencos salió a por agua. Después, los animales se organizaron y decidieron repartirse los trabajos para poder vivir en la cueva. Todos tenían su tarea, todos menos el zorro, al que no le dejaron hacer nada. Cuando cayó la noche, una gran luna iluminó todo aquel acuático bosque, pero su luz no llegaba al interior de la cueva. Entonces el zorro tuvo una idea y decidió subir a la cumbre de la montaña. Sería maravilloso llenar la cueva de estrellas. Trepó a un gran árbol para alcanzarlas, pero fue imposible. Se acercó hasta el borde del agua e intentó atraparlas, pero solo eran un reflejo. Siguió caminando y encontró bajo un árbol a un grupo de luciérnagas perdidas que apenas podían moverse a causa de la humedad. El zorro, que sabía cómo ayudarlas, les pidió que lo acompañaran. Las llevaría hasta un lugar donde estarían secas y a salvo, y las luciérnagas volaron junto a él. Y desde entonces, la luz no faltó ni una noche en aquella cueva.